acá en la iglesia del Buen Samaritano, donde nuevamente todos reunidos vamos a escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Porque todos venimos a escuchar palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio a esta prédica con nuestro copastor, Cristian Alexander López, que trae la palabra del Señor el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa del Señor. Nos gozamos en alabanza. Sí, nos gozamos en alabanza. Todos juntos cantándole a Dios. Decía una de las alabanzas de adoración, decía: yo quiero más y más de ti. Bonita la alabanza, ¿verdad? Pero Dios quiere hoy, hermano, confrontar también al pueblo, ¿sí? A los que cantamos: yo quiero más y más de ti. De la misma manera, nuestro Dios Todopoderoso dice que también Él quiere más y más de nosotros. Amén. ¿Sí? Así dice Dios, hermano. Él quiere más de nosotros. Si le hemos dado solo una parte del corazón, Él quiere todo el corazón. Amén. Quiere espíritu, alma, cuerpo, corazón y mente entregados a Él. ¿Sí? Si nos hemos esforzado para pelear la buena batalla de la fe, sigamos y esforcémonos cada vez más para la gloria de nuestro Dios. ¿Sí? De la misma manera que Dios bendiga a los hermanos que se conectan a través del WhatsApp y van a ver la reproducción a través de YouTube. Para la gloria de nuestro Dios, hermano. ¿Sí? Que también los que están conectados sepan que Dios quiere más de nosotros. ¿Sí? Los que están en WhatsApp, Dios quiere más de ellos. Los que van a ver a través de YouTube, Dios quiere más de ellos, hermano. Hemos dado alguna parte, Dios lo quiere todo. ¿Sí? Entregados al servicio de nuestro Dios. Muy bien, vamos a ir al tema, hermano. El tema, amado hermano, se titula falsos profetas y falsos maestros. Aleluya. ¿Sí? Ese es nuestro tema del día de hoy. Falsos profetas y falsos maestros. Amén. Para eso vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Amén. Hasta el 9 vamos a llegar. Vamos a leer 3 versículos y luego oramos, amado hermano. Amén. Muy importante que estemos sabidos de esto, de que hay falsos profetas, sí, y que también hay falsos maestros, sí. También hay falsos pastores, amén. Falsos apóstoles, amén. Falsos profetas, amén. Sí, y también hay falsos creyentes, amén. Sí, decimos ser creyentes y progresar la fe del Evangelio, pero no ponemos por obra lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y la Biblia nos va a enseñar acerca de los falsos. Pero aquí no hay falsos, ¿verdad, hermano? Amén. Aquí solo vemos creyentes. Amén. Habemos hijos de Dios. Entonces Dios nos va a enseñar. Aleluya. Entonces, si a través de la prédica o en el transcurso de la prédica nos ponemos enojados, es porque por ahí hay falsedad. Amén. Que la palabra, hermano, es para consuelo, para motivarnos a que sigamos adelante. ¿Sí? Tenemos Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Leemos 3 versículos y oramos pidiendo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo leemos todos juntos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Verdad que los falsos profetas que está mencionando el versículo no estaban afuera? ¿Estaban dónde? En el pueblo, estaban dentro de la congregación. Como habrá entre vosotros falsos maestros, de nuevo, entre nosotros, no en la calle, no en el mundo, en la iglesia. Por eso es bien importante que estemos sabidos de esto, que introducirán encubiertamente, o sea, no lo van a demostrar, no se van a dejar ver a simple vista, por decirlo de esta manera, herejías destructoras, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con estos falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores, hermano. Amén. Falsos hermanos, porque pueden llegar a destruir la vida de aquel creyente que procura estar bien delante de Dios. Amén. Herejías destructoras, herejías, una enseñanza, algo erróneo, hermano. Y aún negarán
al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disilusiones, sus mentiras, hermano. Muchos seguirán, ahí está el problema. El problema no es tanto que hayan falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. El problema es de que muchos los van a seguir. Y hay que tener mucho cuidado de que de esos muchos no seamos nosotros los que nos sigamos, ¿sí? Sino que siempre esperemos la palabra viva, la palabra que desciende del cielo, la palabra que en el momento que la transmite, aunque quizá llega a quebrantarnos, pero es la palabra de Dios, la palabra de la sana doctrina, hermano. ¿Sí? Aunque muchas veces cuando confronta, llega el momento que lastima o hiere, hermano. Pero esa palabra es viva. Aleluya. Y muchos seguirán sus disilusiones, a muchos les va a gustar la mentira, pero ¿por qué? Vamos a seguir. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia, ahí está, la raíz de todos los males es el amor a la plata. Y por avaricia harán mercadería de quienes. Por eso hay que estar advertidos y estar enseñados de esto, hermano. Porque debemos de estar alerta, debemos de estar velando en todo tiempo. Porque van a estar introducidos dentro de la congregación. Amén. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Aquel predicador que le dice al adúltero, sigue adelante, así con 2 mujeres tú entras al cielo, es un falso, hermano. Aquel predicador que le dice al fornicario, así no te preocupes, quédate sin casarse, así vas al cielo, allá te está esperando, allá arriba te está esperando el Padre Abraham. Es un mentiroso, hermano. Esa es la palabra que confronta, lastima en el momento, pero es la palabra de verdad. Allá en el mundo se nos predicaba o se nos decía las mentiras y practicamos las mentiras, y para venir al Evangelio y que nos sigan mintiendo, mejor hubiéramos quedado allá. Venimos al Evangelio para conocer la verdad, para que la verdad nos haga libres para la gloria de nuestro Dios. Y por avaricia la mercadería de vosotros con palabras fingidas. Queremos palabra de verdad, hermano. Amén. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Amén, amén. Esto estaba profetizado. Van a haber falsos, pero van a haber muchos que los van a seguir. Y Dios quiere que de esos muchos no seamos nosotros. Amén. Ninguno de los que estamos acá. Que aunque la palabra confronte y muchas veces nos lastime, pero luego el Espíritu Santo nos va a consolar. Es verdad. Duele, pero es la verdad, hermano. Aleluya. Seguimos. Y su perdición no se duerme. ¿Sí? Por estar haciendo eso, por ser unos falsos, está preparado el infierno, hermano, para ellos. Amén. Solo que nosotros no lo sigamos hasta irnos al infierno también. ¿Sí? Pidámosle a Dios que Él siempre tome el control. Que cuanto más predicadores levante Dios en esta casa de oración, seamos predicadores que prediquemos la palabra de la verdad. Amén. Aunque quizá que cuando predicamos la palabra de verdad, algunos hermanos hasta se enojan con el predicador, pero es mejor que se enojen con nosotros, pero quedamos bien con Cristo. Amén. ¿Sí? Porque si yo trato de agradar a los hombres, dijo el apóstol Pablo, a la iglesia de Galacia, no sería siervo de Cristo. Amén. ¿Sí? Vamos a orar. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de consolación, te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, bendito Dios. Seas tú, Padre, que perdones todo pecado, toda ofensa, toda rebeldía y toda insensatez, bendito Dios. Ayúdanos a cantarte con el entendimiento, Padre. Y así como nosotros te pedimos más de ti, también así tú nos estás pidiendo más de nosotros, Padre de la gloria. Ayúdanos a entregarte vuestro espíritu, alma y cuerpo, corazón y mente a tu servicio, bendito Dios. Ayúdanos a vivir el Evangelio como tú lo has enviado, no a nuestra conveniencia o como nos parece bien, Padre de la gloria, sino como tú lo dejaste escrito en la Biblia para la gloria de tu nombre, Señor. Yo no conozco la vida de los hermanos que están acá presentes. No conozco, bendito Dios, cómo están delante de ti. No sé si están presentándose delante de ti como obreros aprobados, como quienes profesamos la fe del Evangelio y estamos peleando la buena batalla. Nos estamos esforzando en alejarnos de las cosas malas.
pero tú sí lo sabes, bendito Dios. Amén. Yo no conozco los pensamientos más íntimos de su corazón, Padre, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Que seas tú que hables a la vida del pueblo, bendito Dios. Que seas tú que nos enseñes y que nos adviertas, Padre de la gloria, de que no todo lo que brilla es oro, bendito Dios. Así hay falsos profetas y falsos maestros, falsos pastores, bendito Padre. Ayúdanos a estar alerta, bendito Dios, para no ser engañados, sino seguir esas desilusiones, esas mentiras, Padre. Ayúdanos a hacer las cosas buenas, a ser obedientes hacia tu palabra. También reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del diablo. Todos juntos, hermanos, reprendamos en el nombre de Jesús toda obra del diablo. Digamos, reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del diablo. Es echada fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Podemos sentarnos, hermano. Amén. Dele la manita al hermano que tiene la voz. Salúdelo, hermano. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama el tema, hermano? Falsos profetas y falsos maestros. Triste, hermano, pero cierto. Triste, pero cierto. Una palabra que la Biblia nos enseña. Aunque pudiésemos desear o querer de que todos los que estamos en la iglesia somos hijos de Dios, pero lamentablemente no todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Porque el Hijo de Dios es el que procura hacer las cosas buenas. El que procura hacer la voluntad de Dios. El que procura alejarse de las cosas del mundo. ¿Sí? El Hijo de Dios no solamente es el que se congrega, sino que es el que escucha la palabra y la pone por obra. Y es algo que muchas veces al creyente le cuesta, porque sí es creyente, pero ser creyente y hijo de Dios son dos cosas muy distintas. El mundo cree en Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Y ser hijo de Dios no solamente es creer en Dios, no solo es decir yo creo que existe Dios, sino que el ser hijo de Dios es decir yo creo que existe Dios y me sujeto a Dios. Yo creo que existe Dios y hago la voluntad de Dios. Esos son los hijos de Dios. El que día con día se esfuerza en hacer la voluntad del Padre, negarse a sí mismo, negarse a lo que a nosotros nos agrada por tal de agradar a Dios. Esos son hijos de Dios. Pero según la Escritura, en la primera carta del apóstol Juan, su capítulo 3, versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermano. Si somos hijos de Dios, procuremos hacer la voluntad de Dios. Porque decirlo podemos, pero demostrarlo es muy distinto. Dice la palabra, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No podemos evitar que hayan falsos profetas. No podemos evitar que hayan falsos pastores, evangelistas, maestros. No los podemos evitar, porque está escrito que van a venir y que están entre vosotros. ¿Sí? No podemos evitar la apostasía dentro de la iglesia. No lo podemos evitar. Por más que nosotros doblemos nuestras rodillas y digamos, Señor, que no venga la apostasía a la iglesia, que no venga la apostasía, que no vengan los falsos maestros, que no venga el anticristo, no va a suceder nada, porque está profetizado, va a venir. Porque va a venir igualmente con las plagas o con las pestes. No podemos decir, Señor, que no vengan pestes, no, está profetizado, va a venir. De la misma manera, las señales antes del fin, los terremotos. Por más que oremos y oremos, no podemos evitar porque es palabra de Dios. Y si Él dijo que iban a haber terremotos, van a haber, aunque nosotros oremos, hermano. Porque es palabra de Dios y se debe de cumplir. Lo que sí podemos evitar es ser nosotros los seguidores de esos falsos profetas. Eso sí lo podemos evitar. Nosotros podemos evitar ser los seguidores de las desilusiones de estos falsos maestros. Pero ¿sabe por qué hay falsos profetas? ¿Por qué hay falsos maestros? Porque también hay falsos creyentes. Por eso es. Porque ningún creyente verdadero va a seguir a un falso profeta. Amén. Ninguno. Sino que aquel falso creyente lo va a seguir. Va a seguir al falso profeta.
Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Entre el pueblo, como habrá también entre vosotros. ¿Por qué había falsos profetas en aquel entonces en el Antiguo Testamento? Vamos a ir a Isaías, capítulo 30. Este es un problema, hermano, que está pasando a nivel mundial. Capítulo 30, versículo 8, 9 y 10, vamos a ver. No podemos evitar que hayan falsos profetas, ¿sí? No podemos evitar que hayan pastores llenos de avaricia, hermano. No podemos evitarlo, pero sí podemos evitar ser nosotros los seguidores de ellos. Pero ¿por qué surgieron estos, los falsos profetas? Por los falsos creyentes. Y lo vamos a ver, según el ejemplo que está dando el apóstol Pedro en su segunda carta. Vamos a ver. Vamos a leer desde el versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde. Ahí está el creyente. El creyente rebelde va a seguir a estos falsos, hermanos. Porque los falsos profetas, maestros, cuando me refiero de falsos, pongámosle los 5 ministerios, ¿sí? Cuando digo falso profeta, es como que estuviera diciendo maestro, apóstol, evangelista y pastor, ¿sí? Los que siguen a estos falsos son los creyentes que están en rebeldía. Porque un falso predicador nunca le va a decir al creyente que está mal. Porque cuando un predicador le dice al creyente que está mal, hermano, si es hijo de Dios, le va a pedir a Dios perdón y va a seguir adelante. Pero este pueblo estaba en rebeldía. Y dice la escritura, hijos mentirosos. Eran hijos, ¿sí o no? Eran hijos, pero ¿cómo los describe Dios? Mentirosos. Se profesa ser cristiano, ser hijo de Dios, pero no se vive como hijo de Dios. ¿Sí? Podemos gritarle al mundo que somos hijos de Dios, que vamos a la iglesia, que nos congregamos, o incluso que tenemos un ministerio dentro de la iglesia, pero no demostramos realmente ser hijos de Dios a la luz de la palabra. Y ahí está el problema. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Hoy tenemos creyentes, hermanos, que no se quieren sujetar a la palabra, que no quieren vivir la palabra, que no quieren vivir el evangelio conforme está escrito. Quieren vivir el evangelio conforme a lo que a ellos les parece. Porque la palabra les parece legalista, la palabra les parece extremista. El predicador que predica conforme a la palabra de verdad parece legalista, hermano, parece extremista. Porque hay muchos creyentes que quieren vivir el evangelio a su manera, a como a él le agrada, a como a él se siente bien. Vamos así. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Oigan, que dicen a los videntes, un vidente era un profeta, que dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas, ¿qué le decían? No os profeticéis lo recto. Decidnos cosas alegüeñas, mentira, cosas que nos agradan. Profetizar, mentira. ¿Sabes por qué a aquel adúltero le gusta estar en una casa de oración donde no se le dice en su cara que es adúltero? Porque muchas veces el predicador le dice al adúltero, sigue adelante, con 2 mujeres vas al cielo. Por eso el adúltero se siente bien estando en esa casa de oración. Pero a la luz de la palabra, ¿qué nos dice la escritura, hermano? ¿Los adúlteros van a entrar al reino de los cielos? Entonces, ¿cómo debemos de predicar nosotros? Pero a veces por quedar bien con las personas, hermano, empezamos a predicar cosas alegüeñas, a profetizar mentira. Se le dice a aquel que practica la mentira, hermano, tú así como estás vas para el cielo.
Y el que practica la mentira es del diablo. ¿Cómo va a ir al cielo? Por eso ese pueblo, esos creyentes siguen a los falsos profetas porque nunca confrontan a la iglesia con la palabra de verdad. Nunca le dicen al fornicario que él no va a entrar al reino de los cielos por más que pase 30 años en la iglesia. Nunca le dicen a la jovencita cómo debe de vivir el evangelio, hermano. Nunca le dicen a los jóvenes cómo deben de vivir el evangelio. Y por eso el joven se siente bien en esas casas de oración. Porque se les permite de todo. Nunca se le dice al alcohólico, al borracho, al drogadicto, realmente en esa postura o como tú te encuentras, tú no vas al cielo, aunque tú estés congregado. Porque se ha conocido de creyentes que están dentro de la iglesia, ya casi brincan cuando está la alabanza, pero todavía practican el pecado. Todavía tienen en el teléfono música mundana, hermano. Pero casi profetizan y hablan en lengua dentro de la iglesia. Muchas veces se tiene un cargo dentro de la congregación, muchas veces somos diáconos, diaconisa, hermano. Somos presidentes de jóvenes, pero estamos viviendo una vida torcida delante de Dios. ¿Y cómo no va a estar una iglesia llena así, si nunca se confronta el pecado? Porque como predicador, hermano, no confronto a la persona, no ataco a la persona, sino que se ataca al pecado. Amén. Pero si el pecado está en ti, por supuesto que tú vas a sentir la palabra. Amén. ¿Sí? Un predicador de verdad, hermano, no viene y va a confrontar a la persona, no va a reprender a la persona, pero sí reprende el pecado para que salga de la persona. El evangelio no se puede vivir a nuestra manera, a nuestra comodidad. Esto lo hago porque me agrada, esto no lo hago. Empezamos a leer una página y esto sí lo hago, esto no. No, la palabra se debe de vivir conforme está escrita. El primer gran mandamiento, hermano, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No podemos amar a Dios con parte de nuestro corazón. Tenemos que amar a Dios con todo vuestro corazón. Amén. Pero a veces amamos más a la familia que a Dios. La familia nos dice, no vayamos hoy al culto, y no viene el creyente al culto. Y ahí está el problema. Dios quiere que lo amemos a Él de todo vuestro corazón. Dios quiere que nosotros nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y sigamos adelante. Que si Él dice, deja de hacer esto, lo voy a dejar de hacer para la gloria de tu nombre. Si Él dice, haz esto, lo bueno, lo voy a hacer para la gloria de nuestro Dios. Ese es el evangelio que Dios dejó escrito. Amén. Pero si tú eres de aquellos creyentes que agarras la Biblia a tu antojo o a tu manera, empezamos a leer, esto no me gusta, esto sí no me gusta. O como aquella doctrina, aquella enseñanza que muchos dicen que Dios solo quiere el corazón. Dios no solamente quiere el corazón, hermano. Dios no solamente quiere nuestro corazón, Él nos quiere completito a nosotros. Él quiere espíritu, alma, cuerpo, que sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesús. Nunca describe el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nunca él dice, Dios solo quiere el corazón. Él quiere que todo nuestro ser sea guardado irreprensible hasta que Cristo venga o la muerte nos sorprenda, hermano, y estemos enterrados y Cristo viene y seamos los primeros en resucitar para la gloria de su nombre. Amén. Pero a veces se escoge lo que nosotros queremos del evangelio. Queremos que el evangelio se acople a nosotros y no nosotros sujetarnos al evangelio. Y ahí está el problema, y así está llena la iglesia. Hay congregaciones que están llenas porque no se confronta el pecado. Y es bien necesario que nosotros sepamos esto. Amén. No solamente se trata, yo sé que voy a la iglesia, yo sé que Dios existe, sino en hacer la voluntad de Dios. Estos, el pueblo de Israel le decían a los profetas, no os profeticéis la verdad. A nosotros no nos gusta la verdad. Pongamos un ejemplo, hermano.
¿Será que a un adúltero le va a gustar que uno le diga adúltero? Y que te vas a ir al infierno, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que el adúltero le va a gustar? No, si sigue adelante, no, todo, no. Mejor es tener dos que una. Y cuando tú empiezas a acariciar el pecado, todos nos sentamos bonitos y venimos más. Pero ¿de qué nos sirve una iglesia llena de adúlteros, de fornicarios, lleno de creyentes hipócritas que no quieren sujetarse a la palabra de Dios? Es mejor tener 2 o 3, pero que se sujeten a la palabra de Dios. Que cuando el pastor diga va a haber ayuno, gloria a Dios. Cuando va a haber vigilia, gloria a Dios. Creyentes que se sujeten primeramente a Dios y que se sujeten al pastor. A veces somos creyentes, pero no hay sujeción al pastor. Hay creyentes que no vienen 2 o 3 días y el pastor no lo sabe. Y dice que somos ovejitas. La ovejita, hermano, debe de sujetarse al pastor. Entonces, este pueblo le decía a estos profetas: no queremos oír la verdad, queremos la mentira. Y ese es el problema de hoy en día. Muchos siguen a estos falsos, porque estos falsos profetas o falsos pastores solo le dicen cosas que quieren escuchar los creyentes. Solo le dicen cosas halagüeñas, cosas bonitas, cosas que agradan, no confrontan el pecado. Solamente se acaricia el pecado, hermano. Pero volvamos a 2 de Pedro. Aquí vamos a entender por qué. Porque muchas veces no se confronta el pecado. Sigámosle en versículo 1. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente, o sea, algo que no se puede ver literalmente. Algo que, porque ellos no van a venir y van a decir yo soy un falso, de ninguna manera. Ellos van a introducir palabras, van a introducir doctrinas, van a introducir enseñanzas, pero que no se pueden ver a simple vista. Dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero para que el Espíritu Santo nos dé testimonio del que está ahí arriba, si es de Dios o no es de Dios, debemos de estar en el Espíritu. Porque esto no se va a ver a simple vista. El falso maestro no va a decir yo soy un falso, porque si él dice que es un falso, la mayoría se va. Entonces no va a decir, él va a venir con corbata, con saco. No se va a dejar ver fácilmente. Solo se va a poder discernir espiritualmente. Pero si la iglesia, si el creyente no está viviendo una vida espiritual, por acá les va a pasar y ni cuenta se van a dar. Y muchas veces a los falsos profetas, hermano, ahí está el creyente brincando, gloria a Dios, aleluya, aplaudiendo, y brincando y haciendo de todo un poco. Si no vivimos una vida del evangelio en el espíritu y no conforme a la carne, no nos vamos a dar cuenta de nada de esto. Puede venir un falso profeta, un falso predicador, y ni cuenta nos vamos a dar. Porque se ha de discernir espiritualmente. Pero hay muchos creyentes que contristan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, hermano. Pero cuando nosotros no nos sujetamos a la palabra de Dios, cuando no procuramos o nos esforzamos a obedecer la palabra, el Espíritu Santo se contrista. ¿Está el Espíritu Santo? Sí, está el Espíritu Santo, pero no sentimos nada. Está la alabanza y no sentimos ni la presencia de Dios. Estamos orando y sentimos como que Dios no nos escucha, porque contristamos el Espíritu, porque no obedecemos la palabra de Dios. Porque no solamente se trata de conocer la palabra, sino de obedecerla y practicar la palabra. Si tú te has preguntado, yo siento que cuando oro, yo siento que Dios no me escucha, precisamente por eso. Porque aunque estás acá, pero no obedeces la palabra. Porque muchas veces creemos que el que debemos de obedecer es al hombre. Y muchas veces creemos que es el hombre el que nos está confrontando, cuando es el mismo Dios que está hablando directamente a tu vida y te está diciendo que obedezcas la palabra, que vivas el evangelio. Amén. Que no solamente obtengas conocimiento del mismo, sino que tú vivas la palabra, que te comportes como un hijo de Dios o una hija de Dios. Entonces vamos a ser creyentes en el Espíritu.
Y cuando nosotros veamos a un falso profeta, el Espíritu Santo nos va a dar testimonio y va a decir, es un falso, no lo escuche. Amén. Porque una característica, hermano, de un falso profeta le dice al adúltero, Dios te va a regalar un carro. ¿Por qué no le dice que es un adúltero y que si no se arrepiente te va para el infierno? Porque cuando le empiezan a profetizar a uno bien bonito, se pone contenta la persona. Pero ¿por qué lo hacen así muchas veces? Vamos a seguir. Y aún negarán al Señor. Esto no es diciendo yo lo niego. No, no, no. Una forma de negar a Dios es con nuestros hechos, hermano. ¿Sí? No solamente nosotros podemos negar al Señor diciéndolo verbalmente. No, no, no. Sí, con los hechos. Según Tito, capítulo 1, versículo 16, muchos niegan a Dios siendo rebeldes, abominables en cuanto a toda buena obra. Aunque no se confiese, pero con los hechos, con vuestra manera de vivir, lo podemos negar. Aleluya. Estos no van a venir diciendo yo niego al Señor, porque si Él dice eso, la mayoría se va de la iglesia. ¿Sí o no? Se va de la iglesia. Con sus hechos lo van a negar, hermano. Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ahí está, que no seamos de esos muchos, hermano. Y muchos seguirán sus disoluciones, sus mentiras, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Está profetizando el apóstol Pablo, para el apóstol Pedro, hermano. Será blasfemado. Versículo 3. ¿Sabes por qué no le dicen al adúltero que se va a ir al infierno si no se arrepiente? ¿Sabes por qué no le dicen a aquel creyente que si no se sujeta a la palabra y no obedece, no va a los cielos? ¿Sabes por qué muchas veces aquellos falsos predicadores y falsos profetas muchas veces solo hablan cositas bonitas? Porque si tú confrontas a un adúltero y tú le dices que si no se arrepiente se va al infierno, este adúltero lo primero que va a hacer, se va a enojar. ¿Y será que enojado le va a regalar unos 50 quetzales a uno? ¿Verdad que no? Por eso es que no lo hacen. Por eso le dicen a la jovencita, así como tú estás, sin casarte, sigue adelante. Así como tú estás teniendo relaciones sexuales sin llegar al casamiento, tú vas para el cielo, le dice. Y sí, dice la jovencita. La palabra nos manda, los fornicarios no van a entrar al cielo. No van a entrar al cielo. Se van a ir al infierno. Apocalipsis capítulo 21, hermano. Versículo 8, tú te puedes dar cuenta. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Es que no es algo, hermano, de que yo venga para, como decían por ahí, para hacerle la vida de cuadritos al creyente. Es que la palabra, hermano. Pero ¿por qué muchas veces estos falsos no van a confrontar al creyente? Ve ahí, versículo 3. Y por avaricia, por el amor al dinero. Si tú le dices, si un profeta le dice a una persona, Dios me está mostrando que Él te va a regalar una casa de 3 niveles. Y esta persona se lo cree, hermano. Probablemente rápidamente le tenga, está el dinero. Porque muchas veces no se confronta al pecado por el amor al dinero, por quedar bien con la persona. Porque si quedan bien con la persona, rápidamente las personas pueden entregar parte de su dinero. Y estos ya no se enfocan más en que el alma sea salva o en doctrinar o dar una enseñanza para que el creyente esté lo más recto delante de Dios, sino que se enfocan más en que entre el dinero hacia ellos. Porque ya entró en ellos la avaricia. Por eso ya no les importa, porque ya están perdidos y no van a predicar la verdad, porque no pueden predicarla, porque ni ellos viven la verdad. Amén. Los falsos hermanos nunca van a confrontar a nadie. Y cuando se les habla cositas bonitas del creyente es fácil, hermano, de que suelten el billete, ¿sí o no? Vamos a ver un video. Vamos a ver un video cómo las personas fácilmente, hermano, se despojan de su dinero. Ahí te lo va a poner nuestro hermano. Profetizo y declaro que en los próximos 5 minutos se habilita un portal de abundancia sobre los hijos. Por eso yo profetizo, por eso yo
en la casa. Allow me to tell you God's glory in this Los house. religiosos no lo van a entender. Religious people don't Los get it. fariseos no lo van a entender. Pharisees don't get Pero it. las empresas están fluyendo. Businesses Las are casas flowing. están fluyendo. Houses are La sanidad está fluyendo. Healing is flowing. Ay, papá. Él estaba profetizando que se va a abrir un portal en el cielo y que va a haber prosperidad. Que va a haber prosperidad. Y si tú te das cuenta, muchas de las personas que estaban ahí rápidamente estaban soltando el billete, estaban soltando los dólares rápidamente. Va a haber un portal, hermano. La palabra describe que Dios abre las ventanas de los cielos cuando nosotros obedecemos el reglamento o el mandato del diezmo. ¿Sí o no? Amén. Según Malaquías 3:10. Amén. Pero Dios no solamente pone como reglamento el diezmo, sino que el fin de eso es de que Dios, hermano, lo que pide del pueblo es obediencia. Amén. A cualquiera nos gusta que nos predique la prosperidad, pero no a cualquiera nos gusta que se nos confronte con la verdad. Y lo que menos hacen estos falsos profetas o maestros es confrontar a la iglesia. Cuando se les habla de confrontar el pecado, muchas veces no se está contento. Pero cuando se predica, hermano, de la prosperidad como hoy en día se está haciendo, se está hablando, se predica de la prosperidad, todos estamos contentos. Porque todos quieren ser prosperados en esta tierra. Todos quieren hacer tesoros acá. Cuando la palabra nos insta y nos manda en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 19 que nosotros debemos de hacer tesoros en el cielo. Allá tienen que estar los tesoros, hermano. No acá, porque aquí la polilla y el orín corrompen. Amén. ¿De qué nos va a seguir el carro del año si nos enfermamos y no lo podemos manejar? ¿De qué nos va a servir? Pero saben que a estos falsos se les entra la avaricia y los siguen aquellos que también tienen avaricia. Aquellos que les gusta, Dios te va a regalar una casa, Dios te va a regalar esto, Dios te va a aumentar el suelo, y a ellos les gusta también eso porque también hay avaricia en ellos, porque no están contentos con lo que tienen. Amén. Y el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo, su capítulo 6 versículo 9 en adelante dice, con que tengamos sustento y abrigo, con eso estemos contentos, dice. Con eso estemos contentos. Pero hay personas que tienen 3 casas y no están contentas. Quieren la cuarta, quieren la quinta. Hay personas que tienen 3 carros pero no están contentos. Ahí está el problema. Hay avaricia. No estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Y queremos más. ¿Y de qué nos va a servir? Si la vida del hombre, decía la lectura del día de hoy, es como la nieblina. Hoy estamos acá, mañana no sabemos. Mejor hagamos tesoros allá arriba. Por causa del tiempo, hermano, aquí voy a dejar ese tema. Amén. Y le vamos a seguir pidiendo a Dios de que siga revelando la palabra. Pongámonos de pie. Yo no sé cómo está tu vida. Que Dios bendiga a los que van a escuchar o van a ver el video a través de YouTube.